La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905, de Max Weber, es una obra fundamental en la sociología y las ciencias sociales, que ofrece una perspectiva única sobre los orígenes del capitalismo moderno. Weber argumenta que el surgimiento del capitalismo en Europa occidental está profundamente relacionado con los valores y creencias del protestantismo, particularmente el calvinismo, y cómo estos contribuyeron al desarrollo de un tipo específico de economía capitalista. La tesis de Weber desafía las explicaciones económicas tradicionales del capitalismo, centrando la atención no solo en factores materiales o económicos, sino en la interacción entre la religión, la cultura y el comportamiento económico. Introducción a la tesis de Weber. La tesis central de Weber en la ética protestante es que el protestantismo, especialmente las doctrinas del calvinismo, desempeñó un papel clave en el desarrollo de las economías capitalistas modernas en Europa occidental. Según Weber, el espíritu del capitalismo, una actitud particular hacia la actividad económica impulsada por la búsqueda del beneficio y la organización racional del trabajo, no fue simplemente un producto de fuerzas económicas. Más bien surgió en parte de las creencias religiosas y morales del protestantismo. Weber buscó explorar cómo las creencias religiosas influyeron en las acciones económicas, particularmente en la práctica de acumular riqueza a través del trabajo duro y la frugalidad. La obra de Weber es una reacción contra las explicaciones puramente económicas del desarrollo capitalista, como las propuestas por Karl Marx, quien veía al capitalismo como un fenómeno surgido de las condiciones materiales y las luchas de clases. Weber, por otro lado, enfatizó el papel de los factores culturales y religiosos en la formación de la ética que sustentaba el capitalismo. Observó que el capitalismo tuvo más éxito en los países protestantes, particularmente en el norte de Europa, en comparación con los países católicos, donde las estructuras económicas y sociales parecían más estancadas. La ética protestante, calvinismo y predestinación. Weber centró gran parte de su análisis en el calvinismo, la rama del protestantismo fundada por Juan Calvino, porque contenía creencias particularmente favorables al desarrollo de prácticas capitalistas. Una de las doctrinas centrales del calvinismo era la predestinación, la creencia de que Dios ya ha determinado quién será salvo y quién será condenado. Esta doctrina generaba una profunda ansiedad en los creyentes, ya que era imposible saber si se pertenecía a los elegidos. Esta incertidumbre existencial llevó a los calvinistas a buscar señales del favor divino en sus vidas, que creían que podían verse en el éxito mundano y la prosperidad material. En este contexto, la acumulación de riqueza no solo se veía como un logro personal, sino como una señal del favor de Dios. Esto condujo a una ética en la que las personas trabajaban diligentemente, invertían sabiamente y evitaban la extravagancia, todo con la esperanza de demostrar su salvación mediante el éxito económico. Weber argumentó que esta racionalización del trabajo y la búsqueda de éxito a través del trabajo duro fue un precedente para el espíritu capitalista. Los calvinistas no se veían motivados por el deseo de lujo o indulgencia, sino por un sentido de deber, disciplina y la necesidad de probar su salvación a través del éxito económico. El espíritu del capitalismo. El espíritu del capitalismo al que se refiere Weber se caracteriza por un enfoque racional y disciplinado del trabajo, donde la actividad económica no es simplemente un medio para un fin, como la supervivencia o el placer, sino una vocación o llamado, beruf. Weber lo contrasta con las actitudes económicas tradicionales, donde el trabajo a menudo se veía como un mal necesario o un medio temporal para ganar un sustento. En las sociedades capitalistas, el trabajo se convierte en una obligación moral, y la acumulación de riqueza no es solo una cuestión de ganancia personal, sino un reflejo de la virtud personal y el deber moral. Este cambio en las actitudes hacia el trabajo no fue el resultado de condiciones materiales, sino una transformación en la cosmovisión, profundamente enraizada en los cambios religiosos y culturales producidos por la Reforma Protestante. El argumento de Weber es que el auge del capitalismo fue facilitado por la aparición de esta ética racional del trabajo, que alentaba a los individuos a buscar el beneficio de una manera organizada y sistemática. Los capitalistas del mundo moderno ya no estaban motivados por la necesidad de acumular riqueza por el simple hecho de acumularla, sino por un sentido internalizado de deber moral
y la búsqueda de eficiencia en sus esfuerzos económicos. El análisis de Weber sobre el capitalismo va más allá de la ética individual del trabajo e incluye el contexto societal más amplio en el que el capitalismo floreció. Argumenta que la racionalización de la actividad económica, es decir, la organización del trabajo, la inversión y el comercio basada en métodos predecibles y calculados, fue esencial para el desarrollo del capitalismo moderno. Esta racionalización se reflejó en el desarrollo de los estados burocráticos modernos, que Weber consideraba también tenía raíces protestantes. En el protestantismo, particularmente en el calvinismo, había un fuerte énfasis en la disciplina sistemática, el orden y el control. Estos valores se reflejaron más tarde en los sistemas burocráticos racionales de gobierno y comercio que eran esenciales para el funcionamiento de las sociedades capitalistas. El surgimiento de organizaciones burocráticas, según Weber, no solo fue un producto del capitalismo, sino una característica clave de este. La burocracia, en su forma más ideal, es eficiente, impersonal y se basa en principios racionales. Refleja el compromiso protestante con la racionalidad y la eficiencia en todas las áreas de la vida. Esto, sugiere Weber, es la razón por la cual los países protestantes, como Inglaterra, los Países Bajos y más tarde Estados Unidos, se convirtieron en los centros del capitalismo moderno. Habían desarrollado la infraestructura institucional y cultural necesaria para la racionalización de la vida económica. El papel de otras sectas protestantes. Aunque Weber se centra principalmente en el calvinismo, también reconoce que otras formas de protestantismo contribuyeron al auge del capitalismo de maneras diversas. Por ejemplo, la ética protestante del trabajo también estaba presente en grupos como los puritanos en Inglaterra y los pietistas en Alemania. Estas sectas, aunque diferentes en sus puntos de vista teológicos, compartían un compromiso con la disciplina personal, el ascetismo y la organización racional del trabajo. Weber sugiere que estos valores, comunes en muchas sectas protestantes, crearon un ambiente donde se alentaba a los individuos a buscar el éxito económico, no por el deseo de indulgencia, sino como una señal de virtud moral. El énfasis protestante en la responsabilidad individual y el rechazo de las formas tradicionales de autoridad, como la Iglesia Católica, también desempeñó un papel en el fomento del desarrollo del capitalismo. En las sociedades católicas, la actividad económica a menudo estaba sujeta a la supervisión y limitaciones religiosas, como las restricciones sobre el cobro de intereses. El protestantismo, en contraste, fue más tolerante con la actividad empresarial y permitió la acumulación de riqueza, siempre que se hiciera de una manera racional y disciplinada. La crítica de Weber al marxismo. El trabajo de Weber se lee a menudo como una crítica al marxismo, particularmente a la concepción materialista de la historia de Marx, que ve las condiciones económicas y la lucha de clases como los principales impulsores del cambio social. La tesis de Weber en la ética protestante es que las ideas y los valores, en este caso las creencias religiosas, desempeñaron un papel significativo en la formación de los sistemas económicos. Mientras que Marx subrayó las condiciones materiales de producción, Weber destacó el papel de la cultura, la ideología y la creencia religiosa en la configuración de la estructura económica de la sociedad. A diferencia de la visión determinista de Marx sobre la historia, el argumento de Weber sugiere que el desarrollo del capitalismo no fue inevitable, sino contingente a factores históricos y culturales específicos. El enfoque de Weber permite una comprensión más compleja del surgimiento del capitalismo, que incluye tanto las condiciones materiales como los valores culturales que configuran el comportamiento humano. Críticas y legado. La tesis de Weber ha sido influyente y controvertida. Los críticos han señalado que su argumento simplifica demasiado la relación entre religión y capitalismo. Algunos sostienen que el capitalismo podría haber surgido sin el protestantismo, ya que las fuerzas económicas y los cambios tecnológicos podrían haber conducido al mismo resultado. Otros argumentan que el enfoque de Weber en el calvinismo pasa por alto otros factores, como el colonialismo, el auge del comercio internacional y el desarrollo de nuevos instrumentos financieros, que también podrían haber contribuido a la expansión del capitalismo. A pesar de estas críticas, el trabajo de Weber sigue siendo fundamental en la sociología y el estudio del capitalismo. Su exploración de la relación entre cultura,
religión y comportamiento económico ha inspirado a innumerables académicos a examinar cómo los valores y las creencias modelan los sistemas sociales y económicos. El concepto de la ética protestante se ha convertido en una idea clave en el estudio de la sociología económica, y el trabajo más amplio de Weber sobre la racionalización, la burocracia y el desarrollo del capitalismo moderno sigue influyendo en la teoría social hoy en día. La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber presenta un argumento convincente y matizado sobre la relación entre religión y el auge del capitalismo. Al centrarse en la ética protestante del trabajo, especialmente como se encuentra en el calvinismo, Weber sugiere que las actitudes y valores religiosos desempeñaron un papel crucial en el surgimiento del capitalismo moderno. La idea de que la acumulación de riqueza era una señal de la gracia divina y un reflejo de la disciplina moral llevó a una organización racional del trabajo y a la creación de un sistema económico basado en la eficiencia, la frugalidad y la búsqueda del beneficio. Aunque la tesis de Weber ha sido objeto de críticas y revisiones, su obra sigue siendo una de las contribuciones más influyentes al entendimiento de cómo las ideas culturales y religiosas pueden influir en el desarrollo de las estructuras económicas y sociales. El trabajo de Weber nos invita a reflexionar sobre la interacción compleja entre economía, religión y cultura, y cómo esta interacción ha formado las sociedades modernas. Aunque no es la única explicación para el desarrollo del capitalismo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo ha abierto nuevas perspectivas en el estudio de la historia económica y social, destacando la importancia de los factores ideológicos y culturales en la configuración de las prácticas económicas. Por lo tanto, la obra de Weber continúa siendo relevante tanto para los estudios sociológicos como para el análisis del capitalismo y sus raíces históricas.